El momento en el que los agentes entran en la vivienda de un hombre denunciado después de presuntamente haber amenazado de manera muy grave y no sé si llegar a agredir a su hijo menor de edad. Belén Martín, buenos días. Buenos días, Fernando. Así, de esta forma que estamos viendo, están entrando en la casa de este hombre en el barrio del Molinillo, en Málaga, para detenerlo. Un hombre de 48 años que había amenazado, ojo, a su propio hijo de 12 años con un cuchillo que luego clavó en el sofá de la vivienda delante de su hermana de 7 años. Al parecer, este hombre se había comido el desayuno que el pequeño había preparado para ir de excursión al día siguiente. Bueno, él recriminó esto a su padre y él actuó de esta forma tan violenta y agresiva delante de sus dos hijos. Sí. Por suerte no han sido dañados, no han sufrido daños, pero este hombre podría estar, Fernando, bajo los efectos de estupefacientes. Juan Cano, compañero del Diario Sur, periodista de investigación, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Por lo visto, las amenazas de otro tipo han ido a más y es el momento de la intervención policial. Sí, Fernando, son dos episodios diferentes, además protagonizados por este mismo hombre en apenas una semana. El primero es el que describía muy bien Belén, una amenaza a su hijo de 12 años. La situación fue tal cual ha descrito ella. El niño había preparado por la noche su desayuno para el día siguiente porque tenía una excursión del colegio. Este individuo llega en torno a la medianoche y se come ese desayuno. El niño se lo recrimina y este hombre supuestamente esgrime un cuchillo contra el niño. Alguna vecina incluso llegó a escuchar cómo decía, échate hacia atrás o te pincho. O sea, fíjate el cariz, ¿no?, de esa amenaza al niño. Y cuando los agentes entran en la vivienda para detenerlo, alertado precisamente por los vecinos, encuentran en el sofá esos daños causados por el cuchillo, varias puñaladas que había hecho contra el sofá. El segundo episodio, este que estáis viendo en las imágenes, que llega la policía a echar la puerta abajo, es porque tiene amenaza gravemente de muerte a sus vecinos. Empieza a tirar, no se sabe muy bien por qué, objetos por la ventana, empieza a tirar vasos. Hay un vecino de la zona que iba con un niño de 3 años que dice que uno de esos vasos estuvo a punto de impactarle en la cabeza. Llegó a tirar otros muebles de la casa, incluso algún cuadro, y finalmente se atrinchera dentro de la vivienda. Cuando llega la policía, saben, porque se lo han dicho los vecinos, que había dicho que tenía bombonas de butano dentro y amenazaba con explosionarla, y los agentes toman la determinación de entrar porque empiezan a oler a gas desde el exterior de la vivienda y temen que pueda llevar a cabo esa amenaza que estaba haciendo. Me parece terrible sobre todo lo de cuentas en relación a su hijo menores de edad, que estuviese la otra hermana presenciando ese escenario de horror, ¿no?, de un padre que se dirige con extrema violencia hacia su hijo, un chiquillo, y con un cuchillo. Así es, Fernando. De hecho, en ese momento en la vivienda se encontraba el niño de 12 años y una niña de 7. Hay una hermana mayor de 16 sobre los 3. A raíz de este primer episodio, la Junta de Andalucía llevó a cabo un decreto de desamparo provisional para hacerse cargo de los menores. El individuo pasa a disposición judicial, los niños ya están protegidos y él pasa a disposición judicial por esa amenaza, queda en libertad y protagoniza este segundo episodio con los vecinos. Y he de decirte que tras este incidente, que supuso una nueva detención, ha vuelto a quedar en libertad. Vale, bueno, pues Juan, gracias por estar con nosotros. Te envío un abrazo como siempre, compañero. Otro grande. Esta es la noticia que nos llega desde Málaga. En fin, Sonia, tremenda, ¿no?, la situación familiar. Pues sí, porque esos niños están viviendo en un entorno altamente tóxico y yo creo que Servicios Sociales debería tomar medidas urgentes porque la seguridad de esos niños está absolutamente en juego, Fernando, y eso no es admisible. Doctor. Y además estando sobre alerta y sobre aviso, porque es una reincidencia ya en extremo gravísimo. Lo peor que puede hacer un padre es amenazar la vida de un hijo, ¿verdad? Bajo los efectos de lo que sea, pero está demostrado que la reincidencia en estos casos es frecuente, es altamente peligrosa, porque las reincidencias es como ocurre con la violencia de género, las reincidencias son cada vez más peligrosas y los efectos de esa reincidencia son muchísimo más graves. Que uno puede ser adicto, doctor, pero no por ello tiene que ser violento. En este caso, si tiene un problema de adicción, pues que consiga la ayuda que necesita, pero eso no justifica en ningún caso la violencia contra sus hijos. Estén, los críos viviendo, como tú muy bien decías, ese ambiente tóxico, ese ambiente de miedo continuo, de miedo a la reacción de un padre, de miedo a la violencia de un padre, de miedo a las amenazas de un padre. Y yo creo que un crío no puede vivir una peor situación que ese temor continuo. Y además,
dándole a esos niños, a esa criatura de 12 años, la responsabilidad de cuidar también de su hermana pequeña, que no le corresponde en absoluto, ¿no? Hay veces que debiéramos pedir un poquito más de celeridad en la resolución de este tipo de cuestiones, en la indagación de si se ha solucionado lo que motivó el primer aviso, ese aviso de desamparo de los críos, y viendo si no se ha solucionado, evidentemente poner medidas más drásticas, más importantes, ¿no? Si bien legalmente lo más complejo del mundo es retirar a los hijos de sus progenitores, teniendo en cuenta todo eso. Bueno, pues vamos con otro asunto.